Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy: Cuba es una dictadura. Poco se sabe de la chispa original que desató las manifestaciones del domingo 11 de julio en Cuba. No es que no existieran tensiones los días anteriores. Múltiples eventos contrarios al régimen se vienen acumulando desde que la teta de Venezuela se secó, agravados por las consecuencias económicas de la crisis covídica que terminó de vaciar las magras arcas de la dictadura más parasitaria jamás inventada. Agrupaciones de artistas, familiares de víctimas, testimonios de youtubers, imágenes y videos subidos en vivo que lograron escapar a la censura, dan cuenta de la marea de rabia, miedo y desesperanza que estalló hace semanas y que no para de crecer. Recorrió entonces el mundo el hashtag SOS Cuba, un pedido de auxilio que flotaba tanto en las eternas filas para conseguir comida, como en las dramáticas calles donde los niños despellejan gatos para poder alimentarse. El rebote fue inmediato, se sumaron San Antonio de los Baños, Palma Soriano, La Habana, Trinidad y 40 municipios más. Las imágenes sacudieron al planeta en horas. Las marchas, los choques contra las fuerzas represoras del Estado y la violencia desatada contra quienes gritaban libertad. Los videos de golpes y torturas y la lista de desaparecidos son la tendencia permanente en las redes hasta hoy. Entonces, el régimen fue también contra su peor enemigo, Internet, un desencajado Díaz-Canel. Agravó las señales de prepotencia y mandó a bloquear redes sociales y apps de mensajería. A las limitaciones de Facebook, WhatsApp, Twitter se sumó YouTube. Quienes logran conectarse deben hacerlo a través de las VPNs, pero cada vez es más difícil saber qué es lo que está pasando en la isla. El perverso dictador salió por televisión con una nefasta consigna: la orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios, dijo, animando a las fuerzas de choque parapoliciales a salir a ejecutar manifestantes. El panorama de Cuba hoy es la tragedia de un pueblo solo, al que el mundo ha abandonado. Durante más de 6 décadas, la dictadura castrista fue un éxito rotundo en su objetivo de generar un esquema de poder tan sólido que pudiera incluso recaer en un burócrata. La etapa actual es un castrismo sin Castro, una maquinaria infernal sin límites. El engaño disfrazado de revolución que triunfó en Cuba fue la usina del terrorismo que asoló a Hispanoamérica y que se exportó a África. No interesa que no funcionara la economía ni ningún otro aspecto de la gestión. Se sabe que el comunismo no funciona en ninguna forma y que no hay manera racional de decir lo contrario. Pero lo que en Cuba triunfó fue el espejismo durante 60 años y su éxito se transcribe justamente en la vigencia del régimen y en su apoyo internacional. En 1959 comenzó el engaño basado en la creencia de que el clan Castro no era comunista. Una mezcla de mala praxis, de ingenuidad, de especulación política, que le permitió a Fidel la creación de un Estado soviético en las narices mismas de Estados Unidos. Sí, el 17 de abril de 1959 en Washington, Fidel Castro decía: con respecto al comunismo, solo puedo decirles una cosa, no soy comunista. El 1 de diciembre de 1961 gritaba a viva voz por televisión: puedo decir con satisfacción plena que soy marxista-leninista y lo seré hasta el último día de mi vida. La consolidación del régimen marxista en Cuba contó no solo con la fundamental subvención soviética durante sus 3 primeras décadas, sino con la complacencia y hasta la simpatía de Occidente, que compró una épica infame que le permitió subsistir hasta nuestros días. Al caer la Unión Soviética, Cuba no siguió la ruta de liberación de otras naciones comunistas. Resistió su peor crisis económica y formuló un nuevo modelo de centralidad diplomática basado en el Foro de San Pablo y que se transformó en una nave nodriza del socialismo occidental. Pero, sin los fastuosos desembolsos soviéticos, Fidel vio peligrar su reino, ya que la estructura de burocracia, espionaje y represión no produce más que miseria.
A su modelo de negocios a base de remesas, narcos, redes de prostitución y esclavos disfrazados de servicios médicos se sumó la colonización de Venezuela. La naturaleza parasitaria del comunismo cubano siguió su curso. Pero ahora esa cantera también se ha agotado y nuevamente la miseria empuja a los cubanos a las calles, como en aquel olvidado maleconazo de 1994. ¿Qué caminos tomarán los tiranos para sobrevivir? Muchos analistas sugieren que el castrismo podría abrazar una fórmula símil China, un modelo de mercado con una sociedad civil castrada y ultravigilada. La longeva dictadura cubana viene dando sobradas muestras de adaptación y de que no repara en medios para perdurar, pero es dudoso que pueda virar al comunismo asiático. Hacia los años 80 Fidel intentó una ley de inversiones extranjeras y 10 años después dio cabida a las empresas mixtas con inversiones de extranjeros. Pero esa implementación ha sido errática y escenográfica. Nunca las reformas ensayadas, como la monetaria del 2020 hace muy poquito de Díaz-Canel, reflejaron un crecimiento económico. En otras palabras, Cuba no quiso o no pudo, a lo largo de todos estos años, y a pesar de las crisis, modificar su modelo económico hematófago. Tal vez la figura de Fidel fue tan corrosiva que impidió el surgimiento de un Deng Xiaoping caribeño. La nomenclatura cubana no es la china y los esquemas de liberación económica no le han convenido al comunismo cubano. La otra vía de subsistencia que queda es la de cambiar de víctima para parasitar. En este sentido, el pronunciado regreso al comunismo de Hispanoamérica deja en carne viva muchos países con recursos suficientes como para mantener a la garrapata viva. Desde que Venezuela se transformó en una herida de la que huyeron más de 5 millones de personas, el terrorismo urbano exportado por el chavismo viene gestando ataques en Chile, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Bolivia. Se suceden las presiones para acabar con las democracias liberales y las constituciones republicanas y cada vez más mandatarios se reconocen amigos íntimos del castrochavismo. La Cuba que tortura, mata, hambrea y desaparece personas cuenta con el aval y la justificación de los centenados de siempre, pero escandalosamente tiene un tratamiento de complacencia soft entre quienes se supone que comparten los valores de la libertad, de la propiedad y de la democracia plena. Sin estos cómplices larvados, la dictadura cubana no hubiera sobrevivido. La falta de condena y el amparo internacional no son menos culpables de estas décadas de locura criminal. De estos últimos, de los cómplices larvados, hay varios tipos. Están quienes niegan que Cuba sea una dictadura, así sin remilgos. También están los que usan sofismas para no decir la palabra prohibida y nombran a la dictadura como un profiláctico gobierno cubano. Es más, en el grupo de los larvados hay verdaderos gusanos que instan al diálogo entre la tiranía decana y sus víctimas que están desarmadas. Hay quienes piden moderación a los que están desarmados en las calles. Hay quienes dicen que las protestas son por las vacunas tratando de desviar vilmente la causa. Hay quienes culpan a un bloqueo que no existe para ver si pueden patear la pelota afuera. Ese nutrido ejército de hipócritas que esquiva las evidencias y la historia es lo que viene prevaleciendo en la mayoría del mundo libre respecto de Cuba. Por tanto, y si bien es vergonzoso, no resulta para nada extraño el posicionamiento de tantos políticos y figuras públicas respecto de los sucesos de las últimas semanas en Cuba. Una parte muy considerable de nuestra dirigencia considera el régimen criminal castrista algo aceptable, entrañable, asimilable, dialogable y aplaudible. Algunos incluso se toman el trabajo de admirar algunas cosas. Rascan en el fondo de la olla para sacar algo bueno del Hades y apelan a imbecilidades como que la pobreza es digna, que la medicina es buena, que su alegre música, que su tenaz resistencia al imperialismo. Existen, y moran entre nosotros, quienes dicen que Cuba no es una dictadura sino una revolución en proceso de evolución, y además justifican el genocidio porque los Castro no han firmado tratados internacionales de derechos humanos, de suerte tal que parece que no es tan grave que los violen. Para el grupo de los cómplices larvados no puede aceptarse la excusa de la ignorancia de los hechos históricos, ni de la coyuntura presente. Hay niveles de cinismo que afectan hasta quienes los escuchan silentes. Quienes no condenan la dictadura cubana y a sus perpetradores simpatizan en alguna medida
o con la tiranía o con su forma de ejercer el poder. No hay otra. Y esto no es un dato menor, porque son nuestros países y nuestra entera región lo que está en peligro. ¿Y a nuestros políticos no les parece un régimen condenable? Los que se rasgan las vestiduras diciendo que el peligro es Venezuela prefieren hablar del síntoma y no nombrar la enfermedad que es Cuba. Si la clase dirigente es tan idiota o tan malvada, si tiene tal nivel de desconocimiento y tan mal diagnóstico, no merece ser clase dirigente. No tiene vueltas este razonamiento. Si la comunidad internacional no pide urgente la caída de la dictadura cubana por una simple cuestión de valores, debería hacerlo en defensa propia, porque nuestro sistema de libertades está permanentemente amenazado por el comunismo parasitario. Para ponerlo más claro, si el castrismo asesino se mantuvo por más de 60 años, no fue solo por el descomunal éxito ideológico e institucional dentro de su territorio. Los hermanos Castro han sido una maquinaria aceitada de elaborar estrategias para mantenerse a flote, recibiendo el aval, el respeto, la admiración y la simpatía hacia su pútrida revolución. Pocos minutos en un buscador de internet pueden dar cuenta de los abrazos y sonrisas que los políticos han intercambiado con los asesinos. Un repaso rápido por las condolencias por la muerte de Fidel pueden revolver el estómago de alguien con un mínimo de ética. Algunos grandes amigos han sido de Fidel, el socialismo español, con su gran aliado, Rodríguez Zapatero, a la cabeza. El expresidente Barack Obama avalando al régimen mientras por su visita se detenía arbitrariamente a 526 personas y se reprimía ferozmente a las damas de blanco. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien osó rechazar las sanciones que Estados Unidos impuso al régimen por las usurpaciones a propiedades americanas, convirtiéndose en un propagandista de la mentira del bloqueo. El Papa Francisco, que se reunió con Fidel para intercambiar libros, entre abrazos y sonrisas, sin dar una mínima palabra de apoyo a quienes reclamaban libertad y dignidad. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, amiga personal del sangriento dictador Fidel, que esta semana hizo contorsiones propias del exorcista en su denodado esfuerzo para mirar para otro lado mientras Díaz-Canel pisaba frente a las cámaras los derechos humanos en Cuba. De los políticos latinoamericanos ni hablemos porque no terminamos más. En la década de los 60 y 70, Cuba fue escuela y cobijo de la guerrilla marxista que buscó instalarse en todo el continente. El flujo de políticos latinoamericanos hacia la isla nunca se detuvo y casi no tiene excepciones. La Argentina es tal vez uno de los casos más patéticos. Luego de la crisis de los misiles, representantes de los distintos movimientos terroristas de América Latina recibieron instrucción militar para volver a sus países de origen a instalar allí focos guerrilleros. El magistral libro de Tata Joffre, llamado Fue Cuba, cuenta los detalles escalofriantes del proceso de sovietización de la isla, que se exportó con civiles militarmente preparados para tomar el poder en sus países a sangre y fuego. Ante este panorama, se engrandece el coraje de cada cubano que, con las manos vacías de armas y de comida, pide la caída de la dictadura. En el corto plazo, se hace difícil ser optimista. El pueblo cubano tiene el peor panorama geopolítico. Sin presión de los ciudadanos de a pie, ningún mandatario querrá defender a las víctimas. Pero si bien es cierto que la represión asesina puede sofocar las marchas, el solo hecho de que se haya perdido el miedo y que la inteligencia cubana no haya podido prever lo acontecido es signo de que va a volver a pasar. Y por eso, en el largo plazo, el pueblo cubano y sus hermanos en el exilio se han mantenido firmes y no han dejado que se olviden los crímenes de lesa humanidad. Ellos deberán reorientar sus esfuerzos y acciones para exponer las atrocidades. Para que caiga el régimen, primero debe caer el espejismo de la revolución soñada, ese mito de marketing y comunicación al que Fidel dedicó su vida. Fue gracias a la denuncia y a la presión de la gente en la calle que el Parlamento Europeo calificó como esclavitud moderna a las ridículas misiones de médicos cubanos. Ya ningún país puede volver a mandar dólares al régimen mediante ese mecanismo que tanto se defendió y que tanto defendió, por ejemplo, el kirchnerismo. La exposición de la crueldad inhumana es un arma eficaz. También, en el largo plazo, no podrá la dictadura volver al ostracismo permanente y anular por siempre Internet. Por cierto, ya nadie con dos dedos de frente se cree en las mentiras sobre el bloqueo, sobre la medicina cubana, la educación de calidad.
Ya todos sabemos que el hambre reina en el paraíso igualitario. Está en los libres del mundo denunciar, machacar, minar la dictadura a todos y cada uno de nuestros días hasta que caiga. La estrategia mendaz, que implica no llamar a las cosas por su nombre, complica la defensa de los valores democráticos. Entre otras cosas, porque impide distinguir la democracia de la tiranía. También queda en manos de los libres del mundo repudiar y no votar jamás a quienes usan la lisonja de no decirle dictadores a los dictadores y dictadura a las dictaduras. La única salida está en los libres del mundo, que no dejarán solo al pueblo cubano. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.